Un saludo para todos los compañeros que están en la licenciatura de Ciencias de la Educación, cursando la materia Historia Social y Económica, y un saludo para el licenciado Alfredo Rodríguez Escobar. Nosotros somos el grupo número 1 y queremos hablar sobre el Imperio Romano, origen, y vamos a hablar de 3 etapas: el origen, el Imperio Romano temprano y el Imperio Romano tardío. Algunos que se conocen la historia de Rómulo y Remo, los supuestos fundadores de Roma, en el año 753 a.C. Cuenta la leyenda de que estos fueron unos gemelos que fueron abandonados por su madre y una loba los amamantó. De hecho, si ustedes ven en el escudo del AC Roma, van a ver que están aludiendo a esta leyenda de Rómulo y Remo, donde están ambos bebés amamantándose de una loba. Según esta leyenda, 5 tribus fundaron 5 asentamientos en cada una de las 7 colinas de Roma. La fundación de Roma involucra la unión de 5 tribus itálicas, latinas, etruscas y sabinas. Además, algunos de los reyes más notables de Roma incluyen a Rómulo, como el primer rey de Roma, Numa Pompilio, Tarquinio el Soberbio y otros. Cada rey tenía su propio estilo de gobierno y contribuyó a la evolución de la ciudad. El descontento con el reinado de Tarquinio el Soberbio llegó a una revuelta que resultó en su expulsión de la monarquía en el año 509, por algo que se llamaba Tarquinio el Soberbio. De esta manera se sucede a la parte de la República, que duró aproximadamente desde el 509 hasta el 27 a.C. Se crearon instituciones como el Senado, las asambleas populares y los magistrados electos para reemplazar el poder monárquico. Durante el periodo de la República Romana, Roma se involucró en una serie de conflictos conocidos como las guerras samnitas. Los samnitas eran unos pueblos que se encontraban en Italia, y las guerras púnicas, que en estas guerras se encuentra cuando se extendió hacia el África, que es en el caso de Cartago, que hoy es Túnez. La revuelta de los Gracos tuvo lugar en la República Romana a principios del siglo II a.C. Esta revuelta fue un resultado directo de las tensiones políticas y sociales que surgieron debido a los problemas que existían en aquella época, como la desigualdad económica y la distribución de tierras. Llegamos a la parte donde la república va más en decadencia, y en el siglo I fue un periodo de transformación crucial en la historia de Roma, marcado por el ascenso de líderes carismáticos y una serie de reformas políticas y militares que alteraron profundamente el curso de la República Romana y asentaron las bases para la transición hacia el nuevo Imperio Romano. Hablemos un poco sobre Julio César. Un líder militar y político ambicioso, desempeñó un papel central en la caída de la República. César se convirtió en un dictador perpetuo, dictator perpetuus, en latín, en el año 44 a.C. Esto culminó en su asesinato el 15 de marzo del 44, o sea que ese mismo año que se declaró dictador perpetuo, también fue asesinado. Cuenta la historia que incluso cuando él se dio cuenta, porque Brutus o Bruto era un colaborador muy allegado a él, entonces él, al darse cuenta de toda esta revuelta contra él y vio que él estaba involucrado, se dice que él dijo en latín: «Et tu, Brutus». El gobierno de Octavio Augusto, también conocido como César Augusto, duró aproximadamente 41 años. Augusto se convirtió en emperador del Imperio Romano en el año 27 a.C. y gobernó hasta su muerte en el año 14 después de Cristo. Durante su largo y exitoso reinado, Augusto logró consolidar el poder imperial, establecer una paz conocida como la Pax Romana, y llevar a cabo una serie de reformas políticas y administrativas que sentaron las bases para la estabilidad del imperio durante siglos. De esta manera nosotros comenzamos con el Imperio Romano temprano, en el año 27 a.C., con el establecimiento del gobierno de César Augusto. Se le otorgó un poder extraordinario y efectivamente marcó el inicio del régimen imperial de Roma. El periodo del Principado o Imperio Romano temprano se caracteriza por la consolidación del poder de Augusto y la instauración de la Pax Romana, como mencioné anteriormente, que era una relativa paz, es decir, que no habían muchas guerras ni tampoco revueltas. Este periodo duró hasta el año 284 después de Cristo, cuando comenzó una nueva fase en la historia romana conocido como la Tetrarquía y el posterior surgimiento del Imperio Romano tardío. De esta manera pasamos al Imperio Romano tardío. Este estuvo marcado por una serie de crisis y desafíos. Estos incluyeron amenazas de invasiones bárbaras, conflictos internos, crisis económicas, debilitamiento del poder central y divisiones territoriales. Diocleciano y Constantino intentaron implementar reformas para abordar los problemas económicos y militares. Diocleciano dividió el imperio en el sistema de la tetrarquía para facilitar la administración. Constantino, el primer emperador cristiano, legalizó el cristianismo y fundó Constantinopla como la nueva capital en el este del imperio. Eventualmente se convirtió en la religión oficial del imperio bajo el edicto de Milán del año 313 después de Cristo. El imperio romano se dividió en 2 partes: el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, que era conocido también como el imperio bizantino. Esta división permitió una mayor eficiencia administrativa en el corto plazo, pero también indicó la creciente división entre las 2 regiones.
El Imperio Romano de Occidente finalmente colapsó en el año 476 después de Cristo, cuando fue derrocado por el primer líder bárbaro, Odoacro, quien depuso al último emperador, Rómulo Augusto. Este evento marcó el fin del dominio romano de Occidente. Bueno, tengan muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablarles sobre lo que es la cultura romana, basándome en los temas de religión, arte y arquitectura. La religión del Imperio Romano se basaba en una religión politeísta. La religión romana se basaba en la creencia de que los dioses eran seres sobrenaturales que venían a ayudarles a ellos en diversos ámbitos, como por ejemplo en la agricultura, en lo que son sus cosechas, también en la fertilidad o en generar la equidad en el mundo. Los principales dioses del Imperio Romano era el dios Júpiter, Juno y la diosa Minerva. Júpiter era el dios del cielo y del trueno. Juno era la diosa del matrimonio y de la fertilidad, y la diosa Minerva era la diosa de la sabiduría y de la guerra. Los romanos también participaban en una variedad de rituales y ceremonias religiosas, como lo hemos visto en otras culturas. También ellos tenían sus sacrificios, sus oraciones, sus festivales, sobre todo para agradecerle a los dioses por la bondad que ellos habían tenido o para pedirle a los dioses que ellos ayudaran en sus cosechas, que ellos les ayudaran a su fertilidad, entre otros ámbitos. El arte del Imperio Romano era una mezcla entre elementos griegos y romanos, porque ellos adaptaban mucho las técnicas y estilos que tenían los griegos, pero añadiéndoles también su estilo romano. En el arte de la cultura romana está la escultura. Las esculturas eran arte en piedra. Ellos lo hacían de forma realista y muy detallada, las facciones físicas de la persona. La escultura se basaba mucho y se hacía mucho para tallar las facciones físicas de las personas de poder, de alto rango, como por ejemplo los héroes de guerras, las personas que tenían poder, los reyes o hasta sus propios dioses. Los enmarcaban en esculturas hechas a base de piedra. También eran utilizadas, como les dije, de celebración para los héroes o también para sus dioses. También las personas del Imperio Romano tallaban en pintura. La pintura romana se caracterizaba por el uso de colores vivos, por reflejar también su entorno, sus paisajes. Más que todo, las personas de alto poder eran quienes podían enmarcar sus rostros en las pinturas. Estaba la variedad de cosas de la vida cotidiana, su mitología, su historia, o cosas que las personas hacían y que querían pintar eran talladas en pintura. También los romanos produjeron una serie de obras de arte decorativas, como por ejemplo los jarrones, que eran utilizados mayormente para agua y aceite o perfumes, pero ellos también los utilizaban para su decoración. También joyas y objetos de metal. Era muy famosa el arte de la cultura romana. En la arquitectura del Imperio Romano, como dato curioso, podemos decir que es una de las obras más impresionantes y duraderas del mundo. Tanto así que nosotros ahora en la actualidad aún podemos ver muchas de las obras que los arquitectos del Imperio Romano hicieron y que han durado hasta este tiempo. Podemos ver en la arquitectura los templos, que eran edificios religiosos que albergaban las estatuas de los dioses. Los templos eran hechos de forma llamativa y bonitas para que las personas ahí fueran a celebrar sus ceremonias, adorar a sus dioses, pedirles a los dioses prosperidad, entre otras cosas. También están los acueductos, que eran estructuras hidráulicas que se utilizaban para transportar el agua desde las fuentes a las ciudades. Los acueductos eran muy grandes y podían albergar mucho contenido de agua que era traído de grandes distancias, desde los ríos hasta la ciudad. También los puentes del Imperio Romano eran estructuras que atravesaban los ríos, los valles u obstáculos que hubieran en donde se transportaban los vehículos, los carruajes o lo que utilizaran las personas para transportarse en esas épocas. Estos puentes eran muy duraderos y podían soportar bastante peso, tanto que ahora en la actualidad aún podemos ver algunos puentes hechos en esas épocas. También están los anfiteatros, que eran edificios circulares o elípticos diseñados para albergar eventos públicos, en donde las personas iban a ver, como nosotros podemos ir ahora en la actualidad a ver un partido. Ellos tenían también sus estadios en los que podían ir a ver las luchas entre los gladiadores, espectáculos de animales, donde iban a ver personas recitar poemas, entre otros. Estaban tan bien hechos que hasta ahora en la actualidad aún hay un anfiteatro muy vigente en Roma en el que está a la vista pública. Como otro dato, se
Los romanos también construyeron una variedad de estructuras, como sus casas eran estructuras muy llamativas y bonitas que también te indicaban qué tanto alto rango de poder tenía la persona. Estas estructuras también a menudo eran elaboradas y decoradas por ellos mismos para reflejar el poder que el Imperio Romano tenía en esa época. Hasta aquí ha llegado mi participación. Muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la sociedad romana. Los temas a destacar son la organización social, economía romana, la política que se tenía en el Imperio Romano y el ejército romano. Para empezar, la organización, aquí la sociedad estaba jerarquizada, la familia era patriarcal, el padre ejercía la autoridad máxima sobre las finanzas y los hijos, independientemente de su estado civil. Por otro lado, las clases sociales se dividen en dos grupos de los ciudadanos. Pertenecían aquí los patricios, los equites y los plebeyos. El segundo es el de los no ciudadanos y aquí pertenecen los esclavos y los libertos. Los patricios, como bien su nombre, proviene de la palabra pater, que significa padre, en alusión a los fundadores de Roma. Era una clase aristocrática hereditaria que conformaba la orden señorial de los senadores. También están los equites, que son varones patricios de menor rango que los senadores. Originalmente eran miembros de la orden ecuestre y se ocupaban de la actividad comercial y financiera como la banca, los impuestos, las exportaciones e importaciones. Tenemos también a los plebeyos, que esta clase se ocupa de funciones profesionales como la artesanía, la industria, etcétera, y se dividían en adinerados y pobres. También se encuentran los libertos, que son antiguos esclavos que compraron su libertad o se les fue concedida por su dueño y que podían aspirar a la ciudadanía pero no podían ocupar cargos públicos, y estos sus hijos sí gozaban de derecho ciudadano pleno. También se encuentran los esclavos, que cumplían diversas tareas, especialmente las más forzadas, y solían reclutarse de los prisioneros de guerra durante las conquistas romanas. Los esclavos no estaban relacionados con la raza. Tenemos también la economía del Imperio Romano, y Roma se dedicó sistemáticamente a explotar las riquezas de los territorios conquistados, ya que Roma era dueña de muchas minas y grandes propiedades agrarias, donde trabajaban auténticos ejércitos de esclavos. Así se obtenían metales y alimentos, en su mayoría destinados a repartos gratuitos entre los pobres de la capital. Muchos ciudadanos eran también propietarios de grandes extensiones de tierras y se enriquecieron mucho gracias a ellas. Para sus conquistas, el ejército romano había construido muchas calzadas y puertos, y además había reducido mucho el número de piratas que asaltaban a los barcos en el Mediterráneo, lo que facilitó mucho el comercio, la existencia de un único sistema monetario en todo el imperio, ya que solo circulaba la moneda romana, sobre todo la de plata, llamada denario. Los territorios orientales, como sucedía desde siglos atrás, vendían a la capital y a los territorios occidentales cerámicas de lujo y seda, obras de arte, perfumes, etc. Y mientras que estos últimos solo enviaban a Oriente alimentos, en especial trigo y aceite, metales preciosos y ganado. La política romana, en un principio, Roma fue una ciudad de estado monárquica. El rey era elegido por una asamblea y su cargo era vitalicio, pero a su muerte el poder volvía al estado. El senado designaba un rey provisorio entre sus miembros hasta la elección de un nuevo rey. Los jefes de las familias patricias integraban el Senado, institución que asesoraba al rey en todas sus actividades y decisiones, y la asamblea estaba compuesta exclusivamente por ciudadanos propietarios y tenía funciones legislativas, judiciales, y se elegía al rey. Se basaba en un sistema de poder centralizado en una figura del emperador, facultado para legislar, también comandar el ejército y presidir la religión. El emperador contaba con un cuerpo consejero llamado Senado y una institución representativa del pueblo romano llamado Asamblea o Comicios. Esta última tenía poca influencia en el periodo del Alto Imperio. Otro aspecto a tomar en cuenta es el ejército. Estaba formado por legiones, cada legión se dividía en cohortes y estas en centurias. Llegaron a existir 30 legiones de 5.300 hombres cada una, y el gobernador de provincia comandaba las unidades locales. Los rangos se distribuían de la siguiente manera: Tribunus militum, que era el oficial superior de una legión, el cual se elegía en representación de una tribu. Primur pilus, en una legión, ¿verdad?, era el
centurión de la primera centuria de la primera corte. También se encuentra el centurión, que es un jefe de una centuria. También el aquilífer, que es un suboficial senior que llevaba el estandarte del águila. El signífer, que es un suboficial que portaba el estandarte de la legión. También los legionarios, que eran soldados de infantería pesada, caballería, que eran soldados a caballo. Por último se encontraban las tropas auxiliares, que eran soldados no ciudadanos que apoyaban al ejército romano. Eso ha sido todo y muchas gracias.